Vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y los discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Un discípulo de Jesús de Nazaret siempre debe tener en cuenta vivir bajo el señorío de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 21 de septiembre, año 2019. San Mateo, un personaje, un hombre, un trabajador, un recaudador de impuestos, una persona con toda una dimensión cultural, con toda una problemática, y un evangelio que aparece en el grupo de evangelios en la Sagrada Biblia. Primero de los evangelios llamados sinópticos de Mateo, Marcos y de Lucas. San Mateo es hijo de Alfeo y vive en Cafarnaún, en el lago de Galilea, y es llamado por Jesús de Nazaret para ser parte del grupo apostólico. Entiende el llamado de Dios, se levanta, lo sigue, se dispone, se convierte y comienza una nueva vida para una persona que escucha al Maestro. Escribió un evangelio, siendo el primero de los 4, y así lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis. Es un evangelio muy completo que va a demostrar que Jesús es el Mesías, el que vino a salvar al mundo. Lo escribe en lengua aramea y está dirigido como a los judíos esencialmente, y es predicado en medio de unas comunidades que tenían ya bastante experiencia sobre la palabra de Dios. Hay detalles interesantes en el Evangelio según San Mateo. Las tentaciones de Jesús nos ponen a pensar frente a la realidad de combatir el mismo mal con la capacidad de decisión. El Sermón de la Montaña, escrito también en ese Evangelio, las actitudes evangélicas basadas en las bienaventuranzas que dan prácticamente un camino de vida para cada uno de nosotros, y como la carta de presentación, como diría el Papa Francisco, de un buen cristiano que vive bajo el espíritu de las bienaventuranzas. También San Mateo habla del cumplimiento de la ley de Dios, las actitudes ante las riquezas, las relaciones con las demás personas y las condiciones para pertenecer al reino de Dios. Un evangelio bastante amplio, bien interesante, una vida de un hombre que cambia radicalmente con la conversión personal y el llamado de Dios. La liturgia católica le aplica a San Mateo también las palabras del libro de Esdras. Este es un maestro instruido en la ley dada a Moisés por Yahvé, y sobre él estaba la bondadosa mano de Dios, y se había dedicado con todo el corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandatos y preceptos. Esdras capítulo 7. Hoy es un día muy especial para centrar la atención en un personaje que de realizar un oficio bastante oneroso, mundano, mezquino, explotador, mentiroso, pasa y se convierte en un gran personaje de Dios. Una persona que está atenta a escuchar a Dios. Una persona que nos enseña que un buen discípulo vive bajo el señorío de su maestro. Que los discípulos de Jesús de Nazaret
Aprendieron la gran lección con la resurrección del Maestro, con la venida del Espíritu Santo, y se dejaron guiar siempre por el Espíritu de su Maestro. ¿Cómo es de importante que un apóstol aprenda a ser una persona muy en la línea de su Señor? El Papa Francisco recordaba, con motivo de la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, seguirlo a él en la capacidad del desprendimiento, en la humildad, en la sencillez, en la modestia, e ir hacia adelante a anunciar el Evangelio de la salvación. ¿Cómo se convierte una persona en un buen discípulo del Señor? Cuando escucha primero a Dios y le aprende eso a San Pedro. Escucharemos primero a Dios, le obedeceremos primero a Dios. Primero estaremos en la línea de Dios antes que entrar a discutir con cualquier persona. El discípulo tiene que darse cuenta necesariamente de eso, que será un buen discípulo del Señor en la medida y en la proporción de que haga la voluntad de su Maestro. Ni es más que su Maestro, ni está por encima de su Maestro, podrá llegar a identificarse con su Maestro, pero seguirá siendo discípulo del Señor. El Papa Francisco hace relevancia de la importancia de San Mateo en la capacidad de desprendimiento. ¿Cómo le cuesta a una persona desprenderse de los asuntos terrenales para poder servirle a Dios? No es fácil servirle a Dios cuando están las tentaciones de este mundo, cuando están las acciones mismas de la sociedad, cuando está la tentación del poder, del placer y del tener, cuando está la tentación de la fama, cuando está la tentación de sentirse más importante que los demás. Entonces el discípulo no lo va a lograr. Y tendrá que aprenderle a San Mateo la capacidad de desprendimiento en orden a la misión. El desprendimiento tiene su razón de ser y su razón apunta directamente a la misión que se le encomienda a la persona. La misión comienza a ser mucho más fecunda y se extiende y produce una buena cantidad de frutos cuando la persona que ejerce la misión es una persona desprendida totalmente de los asuntos de la sociedad, trabaja tan libremente, aplica lo que decía San Pablo, hablando a los misioneros. Decía San Pablo, la modestia es importante en un discípulo, que sea una persona modesta, que sea una persona prudente, que sea una persona disponible para las cosas de Dios, que aprenda esa clase de desprendimientos que llevan a un discípulo a comprometerse verdaderamente con su propia misión. Que no se quede como colgando de la brocha, como quedaron los fariseos y los publicanos, preguntándole a los discípulos de Cristo cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores, y que no se lleve el discípulo la sorpresa de que Jesús de Nazaret le conteste: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino las personas que están enfermas. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Quiero una persona bien comprometida, una persona que trabaje bien con la comunidad, que se entregue y le sirva bien a los demás, y no quiere gente que hable más de la cuenta cuando el Evangelio no apunta en ese horizonte. Un discípulo vive de acuerdo al señorío de su maestro.